Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre la migración. Ese es parte del genio político del observador, que la agenda la va empujando hacia adelante a una velocidad terrible y vamos dejando los problemas sin resolver. Sí, eso sin ninguna duda. Hay un fallo grave, digamos, del Estado mexicano en este sentido, de no poder garantizar pues, lo mínimo en cuanto a las instalaciones, en cuanto a la protección de los derechos humanos de los migrantes. No sé si ustedes estuvieron viendo los antecedentes del incendio, pero realmente eran condiciones inhumanas, en donde no había ni agua para soportar un día de calor en una ciudad como Ciudad Juárez. De tragedia a tragedia va este tema cuando nos referimos a la situación de la migración y la política migratoria en México. Han pasado muchas cosas en los últimos tiempos, pero no cabe duda de que el incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad Juárez, que ha provocado la muerte de 39 migrantes y también decenas de migrantes heridos, muchos de ellos en situación grave, ha conmovido a todos y hemos regresado nuevamente al debate sobre la política migratoria mexicana y la situación de los migrantes en México. Me acompañan hoy Azucena Rojas y Carlos Elizondo para hablar sobre este tema tan doloroso, pero tema que necesita acciones urgentes. Empecemos con Azucena. ¿Cómo tú ves ese tema, esa problemática de la política migratoria mexicana, a raíz precisamente de la tragedia que hemos visto hace pocos días? Muchas gracias, Beata. Como bien lo mencionas, es una cuestión que ha estado ahí por muchos años ya, yo creo que van décadas, pero que salta a la mesa con las tragedias, y eso es algo que pues duele mucho, ¿no? Y duele mucho en un contexto en el que veníamos hablando de temas de inseguridad, en el que venimos hablando de una relación con los Estados Unidos que se va complicando y en donde vemos que los que terminan pagando por no terminar de cooperar de la mejor forma, pues son personas migrantes que pues con todos los derechos que tienen, intentan cruzar pues desde sus países de origen hasta Estados Unidos, pasando por nuestro país, y bueno, se ven negados a realizarlo, y además en unas condiciones que son terribles, y a mí pues realmente llevo muy preocupada y muy triste, porque justamente ahí en Chihuahua, nosotros tenemos el campus Chihuahua, y tenemos la carrera de Derecho, y tenemos una clínica de atención a migrantes. Hace unos meses abrimos esta clínica con la OIM, y hablábamos de esperanza, hablábamos de dotar de mecanismos de estas personas para acceder a sus derechos humanos, y mira con lo que nos encontramos prácticamente un mes después. Y lo que yo veo, Beata, es que pues hay muchos retrocesos entre los países, hay muchas ambigüedades que también hemos estado hablando. Por un lado, pues sí, tenemos a políticos de Estados Unidos republicanos con políticas muy duras, otros políticos como Joe Biden, que tratan de ser un poco menos rudos, pero que no terminan realmente por trabajar en una política migratoria, y nuestro país, nuestro México, en donde pues no se ven los recursos, no se ven los recursos puestos para que la gente realmente pueda tener este proceso a través de derechos, y muchas cosas ahí de política de fondo que se han venido diciendo, ¿no? Desde si México realmente le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos o no, a través de algo que aceptó para que no se dieran los aranceles cuando todavía eran los primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En fin, muchos temas ahí que no se terminan de resolver, que se terminan por decir, no, sí estamos haciendo, no estamos haciendo, etcétera, etcétera, pero que terminan con una tragedia como esta, que innegablemente es terrible y no podemos dejarla pasar, ¿no? Y no sé, más adelante me gustaría hablar con ustedes sobre cómo podemos evitar que esto se convierta y se olvide otra vez la tragedia, y volvamos a estar hablando de este tema en unos meses, unos años, no sé, en donde vuelva a haber alguna situación como esta. Pero por el momento me parece que es terrible, y qué bueno que estamos tomando este tema aquí
al menos nosotros. Sí, es un tema multidimensional sin ninguna duda y la verdad es que lo podríamos tratar desde diferentes perspectivas, aristas, plataformas. No cabe ninguna duda de que la migración existe, hay flujos migratorios muy relevantes que básicamente pasan por México, que se ha convertido desde hace algún tiempo no solamente el país no es solamente el país de salida de migrantes mexicanos, sino también el país de tránsito y hasta destino, los últimos tiempos incluso de los migrantes. Carlos, ¿cómo tú ves esa problemática, digamos, de la migración desde la perspectiva de los flujos migratorios que también han ido cambiando, obviamente? Como bien dices, Beata, es un problema estructural en el sentido de que hay unas economías ricas con un ciclo demográfico que demanda trabajadores, pero un contexto político donde abrir las fronteras a quienes vienen de países más pobres, de otro origen racial o étnico o cultural, es muy problemático. Entonces, desde el punto de vista estrictamente técnico, los Estados Unidos necesitan a los trabajadores del resto del mundo, pero políticamente Biden no puede no hacer algo respecto a los flujos ilegales que están llegando a Estados Unidos o indocumentados, como se dice ahora. Desde el punto de vista del país de tránsito y de expulsión de migrantes, la situación también es muy complicada, pero este gobierno prometió un cambio de fondo, Beata, que iba a ser justo el de proveerle derechos de paso a quien quisiera cruzar el territorio nacional rumbo a los Estados Unidos. 2018 México todavía no había regresado a ser un importante expulsor de trabajadores y López Obrador, como presidente electo, prometió que cualquiera podría cruzar México para ir a Estados Unidos y que si quisieran quedar acá, les daríamos visa de trabajo. Ese es el origen inmediato del problema, Beata, porque se abrió un frente que existía, había flujos de otros países, pero se volvió visible. Los que trafican seres humanos muy rápido encuentran nuevas vías. México se volvió un paso muy atractivo, hasta que, como explicaba Susana, nos pusieron hasta aquí. Pero ahí es donde viene la segunda reflexión, Beata, que es, tú conoces bien el caso europeo, el país más parecido a México en ese sentido es Turquía, el país pobre con frontera, o relativamente pobre con frontera con la Unión Europea, muchísimo más rico que Turquía, y Turquía aceptó jugar un papel como el nuestro, de contener la migración, pero lo cobró bien, cobró dinero y se comprometió a hacer una serie de instalaciones en un problema de mucho mayor flujo de migrantes. Recuérdame, Beata, pues estamos hablando de haber unos 4 o 5 millones de sirios. Sí, varios millones, sí. En Turquía. No estamos hablando de los miles o decenas de miles que pasan por México, no se quedan mucho tiempo y se regresan. México está fallando en esa parte porque prometió una cosa y ni siquiera está generando la infraestructura que permita enfrentar este dilema que si era imposible de salir, creo yo. O sea, no podía el presidente López Obrador no hacer nada respecto al flujo migratorio que en algún sentido le había incentivado, pero aceptar ser tercer país seguro sin ser seguro es lo que nos vuelve, pues, cómplices de esta tragedia. Sí, eso sin ninguna duda. Hay un fallo grave, digamos, del Estado mexicano en este sentido, de no poder garantizar, pues, lo mínimo en cuanto a las instalaciones, en cuanto a la protección de los derechos humanos de los migrantes. Y en ese sentido, Azucena, o sea, el Instituto Nacional de Migración, la pieza clave aquí en este contexto, no cabe ninguna duda. Yo escuché una entrevista con Tonatiuh Guillén, quien fue primer jefe del Instituto Nacional de Migración, digamos, en esa administración, y él dijo que el tema no es falta de recursos financieros, de hecho, sino el enfoque que se da al tema y la incapacidad, digamos, de manejar los flujos migratorios y sobre todo el tema de los refugiados, ¿no? Hay otra institución a su vez que se encarga del tema de los refugiados, que prácticamente no tiene dinero, o sea, tienen como 50 millones de pesos al año, lo cual pues es nada frente al número tan creciente de los refugiados o de los solicitantes de refugio, básicamente. ¿Cómo tú ves el tema, digamos, institucional en ese contexto? Creo que ahí, igual como Estado, estamos fallando y hemos también retrocedido, porque en lugar de tener una política
ayudar a estas personas o de hacer que su estancia sea, digamos, informativa, que ellos puedan realmente ver cómo transitar. Lo que estamos haciendo básicamente es contener y también, pues, mucho maltrato casi, digamos, como tratarlos como delincuentes, y creo que ese es uno de las cosas más graves que se ha visto en este cambio con el Instituto Nacional de Migración. Digo, es un instituto que, pues, hay estudios que se han venido realizando en la UNAM desde hace mucho tiempo, y claro, nunca ha sido fácil su papel, porque como dice Carlos, estamos en medio de una política que por un lado, pues es importante que estas personas lleguen a Estados Unidos, que transiten, pero por otro lado también, pues no se puede abrir así como cualquier bienvenida. Entonces, creo que una institución que tiene dos grandes cuestiones que realizar, que se contraponen. Por un lado es ayudar y tener lo mínimo necesario, la cuestión de los derechos humanos, velar por ellos, digamos, ir en contra de la discriminación que está, y por otro lado, pues sí, contener, regular, que esto no se desborde, pero pues creo que en los últimos años nos estamos yendo más por este otro lado de total indiferencia, de mucho más contención y pues represión a estas personas. Realmente creo que sí, como varios de los expertos en este tema lo han dicho, es la punta del iceberg, pero hemos visto en toda la frontera llegada de muchas de estas personas y su estancia en condiciones infrahumanas, sin los recursos, que creo que ahí es donde tendríamos que empezar, ¿no? Porque esto fuera un llamado de atención para brindar recursos. Yo veía, no sé si ustedes estuvieron viendo los antecedentes del incendio, pero realmente eran condiciones inhumanas, en donde no había ni agua para soportar un día de calor en una ciudad como Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, creo que ahí sí tenemos que voltear los ojos como Estado, como país. Tenemos que aprovechar esto, porque es algo que, como dice además Carlos, nos conviene, es algo que nos atiene a tanto a Estados Unidos como a México, ¿no? Y a los países de Latinoamérica, por supuesto. Pero entonces, si hay recursos, si el problema no es recursos, yo creo que también es un tema institucional, es un tema de información y un tema de empatía y derechos humanos, que creo que eso, pues, no es algo imposible, caray. Sí, hay recursos, al menos en lo que se refiere al Instituto Nacional de Migración, como lo mencionó el primer jefe del Instituto de Migración, pero hay ese tema de los refugiados, ¿no? Que de hecho no es el Instituto Nacional de Migración quien debería tratarlo, sino el Consejo Mexicano de Ayuda a Refugiados, el famoso COMAR, que prácticamente pues está marginalizado en el esquema institucional de atención a los temas de migrantes y refugiados. Carlos. En efecto, es cierto, hay una falla institucional grave y una falla de responsabilidad política grave, porque lo primero es, hay esta forma de administración del presidente López Obrador, donde por un lado la ley dice muy claramente que el comisionado del Instituto de Migración depende del subsecretario Alejandro Encinas, que a su vez depende del secretario de Gobernación, pero bueno, se creó esta comisión temporal, dicen, pero yo no he visto temporal hasta cuándo, a partir de la cual las tierras exteriores iba a ser esta comisión intersecretarial que iba a coordinar el esfuerzo de México en esa primera etapa con la administración de Trump para coordinarse con Estados Unidos en esta nueva estrategia de contención de los migrantes desde México. Entonces, hay un arreglo institucional, pero hay una decisión política de resolverlo de cierta forma. Y luego, pues, esta cosa de poner en los puestos administrativos de alto nivel gente que no tiene la experiencia y que no es responsable por lo que hace. El comisionado Garduño, el jefe del Instituto Nacional de Migración, no ha dado la cara, no ha explicado qué pasó. En cualquier democracia estaría seriamente cuestionado que sobreviviera en su cargo. Este gobierno le gusta hablar de que no habrá impunidad, pero en el más puro estilo clásico mexicano, a quienes han sido acusados son los pobres vigilantes o criminales vigilantes que estaban ahí sin los protocolos correctos. Y desde el ABC, el ministro Saldívar explicó muy bien, desde la tragedia de los niños que murieron asfixiados y quemados en esta guardería que se incendió por una oficina de Hacienda local de Sonora,
que se incendia primero, y ahí yo recuerdo muy bien la crítica que hacían entonces la oposición, quienes hoy están en el poder, y que decían que, por supuesto, como decía el ministro Saldívar, que puso una ponencia que fue después rechazado por sus compañeros, pero decía algo así como políticamente responsable los jefes de estas organizaciones, y él pedía que se iniciara un proceso judicial contra el entonces director del IMSS y contra su antecesor, porque no habían generado las condiciones correctas para evitar una tragedia como esta. Y ahora regresamos al más puro estilo de echémosle polvo, metamos a unas gentes que son los que estaban ahí a la cárcel, y esta cosa que el presidente hace también, inventemos una nueva organización, aventemos el problema hacia adelante y no nos metamos al tema de fondo, que es cuál es la responsabilidad política y administrativa de esta tragedia. No, y a eso se suma obviamente el tema electoral. O sea, nadie quiere comerse esta papa caliente, ¿no? O sea, hemos visto obviamente esos debates entre gobernación y la Cancillería, quién es responsable o quién no es responsable. Entonces, efectivamente, el tema electoral pues le añade. Yo diría, perdón, Beata, no es el electoral, es el tema de las precandidaturas. Es un pleito al interior del partido del poder. Así es, efectivamente, lo cual pues obviamente le condena este tema migratorio, esa tragedia de los migrantes en la ciudad Juárez, en un tema pues mal visto básicamente, y ojalá pues se tape y debajo de la alfombra se pueda, digamos, de alguna forma sobrepasar ese punto y no pensar más en... Pero déjame agregar una cosa aquí, Beata, que Azucena decía, que ojalá que no se olvide. A mí me sorprendió de la tragedia para acá. Primero, en algunos periódicos tenía más visibilidad el asunto fuera de México que en muchos periódicos mexicanos, y el asunto se ha olvidado a una rapidez. Ya hablar de esto hoy suena como antiguo, y estamos en otros problemas. Y ese es parte del genio político del observador, que la agenda la va empujando hacia adelante a una velocidad terrible y vamos dejando los problemas sin resolver. Y de hecho el secretario general de la ONU solicitó, digamos, la investigación respecto a esta tragedia de los migrantes, ¿no? O sea, sí ha habido un eco. Fuera está en todos lados. Así es, efectivamente, y en el contexto mexicano, pues sí, otro tema con la coyuntura que aparece tapando, digamos, a esta tragedia, ¿no? Azucena. Sí, no sé si vieron hace como 3 días fue López Obrador a Ciudad Juárez, y los migrantes pues lo recibieron como, pues obviamente se esperaría que recibieran a alguien que no ha puesto la atención, y prácticamente no se supo nada de eso, ¿no? Yo creo que efectivamente López Obrador es bueno para quitarse temas que le afectan. Y algo electoral importante que sí estuve yo analizando es la importancia de este tema migratorio como un problema que nos aqueja como sociedad, tanto en Estados Unidos como en México. Y creo que ahí la diferencia está en que para Estados Unidos, y en especial para los votantes republicanos, sí es un tema muy importante. No tanto para los demócratas, pero para los republicanos sí. Sabemos que pues ahí viene mucha presión por parte de los políticos que están en Florida, Marco Rubio. Entonces, allá es un tema que va a estar puesto en contención. A ellos parece que les está funcionando esta política que sea en México en donde se estén dando estos casos. En cambio, en México no es tan claro. Para México el tema de la migración no es algo que aqueje tan directamente hoy en día a los ciudadanos, y tanto mexicanas y mexicanos. Entonces, creo que ahí es un tema que hay que tratar de poner en la agenda, hay que ver cómo nos puede impactar. A mí algo que también me sorprendió mucho es la actitud del presidente municipal de Ciudad Juárez, no recuerdo ahorita su nombre, que él decía, bueno, es que ya no podemos más, ¿no? No podemos más, la paciencia se nos está agotando, y fue cuando empezaron a hacer muchas detenciones de migrantes ese mismo día. Entonces, creo que ese es un punto muy importante, Azucena. La causa inmediata de esto es un cierto agotamiento de la ciudad mexicana, que al principio fue muy generosa y abierta con los migrantes, que en la Ciudad de México pues pasan y los vemos y no nos quita demasiado el sueño, ni parece una preocupación importante. Pero en la frontera empieza a haber en algunas ciudades, Ciudad Juárez es un ejemplo de ello, una dificultad, un enojo de cómo están manejando esto. El presidente municipal de Juárez, de Morena, ex senador,
decidió violar la ley, porque la ley es clara que no puedes meter a la cárcel a alguien por su estatus migratorio o contener en un refugio por su estatus migratorio. Y ahí es el origen del problema. Empezaron a llenar esta estación del Instituto Nacional de Migración sin las condiciones, y pasa lo que contaste, no hay condiciones para mínimas ni de agua, prenden el colchón, y no hay protocolos para... En el área de hombres no reaccionan a tiempo, en el de mujeres sí las dejan salir, y afortunadamente no hay un solo deceso. Pero es esta mezcla de indolencia de las autoridades y poca presión de la sociedad. Hubo, si uno compara la reacción de esto en la ciudad mexicana frente a la tragedia de Sonora, de los niños de la guardería de ABC, es inconmensurable, porque una sociedad realmente, su grado de civilidad se ve en cómo trata el eslabón más débil. El eslabón más débil suelen ser los migrantes, que no tienen conocimiento, derechos, etcétera, y tanto nos hemos quejado de cuán maltratan a los mexicanos en Estados Unidos, a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, y aquí estamos nosotros dando este ejemplo horrendo de pues, falta de lo más elemental en el manejo de un tema como este. Sí, yo creo que esa falta de cohesión entre lo que se hace en casa y el discurso hacia el exterior es también uno de los elementos muy visibles que nos refleja, que revela precisamente esa falta de coherencia de la política migratoria mexicana, ¿no? Desde hace muchos años, podríamos decir, pero especialmente en esos últimos años. Y la verdad es que México pues ha aceptado pues convertirse en un país que apoya a los Estados Unidos para frenar los flujos migratorios. O sea, muchos dicen es bueno, es malo, ¿no? O sea, el programa Quédate en México que convierte a México un poco en el país tercer seguro. Pero bueno, si vemos la relación entre entre Estados Unidos y Canadá, pues es una relación muy similar, donde sí, Canadá es tercer país seguro de forma oficial con un acuerdo firmado para Estados Unidos. O sea, ¿por qué es tan malo ese programa? Yo diría porque se implementa mal en México, precisamente porque no hay recursos suficientes pero bueno, hay también como ciertas sensibilidades que hacen que este programa, pues, que podría quizás sacar algo de dinero de los Estados Unidos para mejorar la infraestructura, pues no se aplica de forma correcta, ¿no? A ver. Pero incluso, Beata, hay esta información que yo no sé si ha sido pública y confirmada, de que Estados Unidos ofreció dinero y que México lo rechazó. Sí. Sí, Por ese orgullo. es un tema. Es que está siempre esta cuestión ambigua de si sí colaboramos, no colaboramos, si cooperamos, no. Perdona, Susana, colaboramos, ahí no hay ninguna ambigüedad. Estamos haciendo ese trabajo, estamos cumpliendo con los compromisos, Sí. no hay ambigüedad. Donde hay ambigüedad es respecto a nuestra política, por un lado de defensa de los derechos humanos y por otro lado de estar cumpliendo este papel con los Estados Unidos sin siquiera tener la infraestructura correcta para poderlo hacer con un mínimo de daño. Ya es terrorífico que hayas cruzado medio continente para llegar a Ciudad Juárez tratando de ser asilado en los Estados Unidos, porque además probablemente estás perseguido por alguno de los amigos de este gobierno, del gobierno de Nicaragua, del gobierno de Venezuela, del gobierno de Cuba, También. de los grandes expulsores de migrantes a través de México. Llegas ahí y no te dan tal asilo y tienes que vivir en las condiciones terribles que están expresadas en este proyecto. Pues sí, creo que hay un gran trabajo por hacer y también la coyuntura nunca ayuda, ¿no? Parece que empiezan los gobiernos y parece que tienen 6 años para trabajar y para llevar a cabo sus políticas y de repente se quedan entrampados en los tiempos electorales, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos, y eso es tremendo, digo. Ambas elecciones federales van a ser en el año 2024 y quién sabe qué tanto puedan, si se pusieran las pilas y ahorita México dijera vamos a arreglar esto, ¿qué tendría que hacer? ¿No? Es realmente poco el tiempo, pero yo creo que un factor muy importante que tú dices aquí, Carlos, es el tema de la sociedad y de las y los ciudadanos, pues de llevar este tema y de no olvidarlo y de poner el dedo en el renglón de aquí en adelante, de aquí a las elecciones, y no olvidar. Yo creo que eso es bien importante.
con pequeñas acciones estar poniendo el tema sobre la llaga. Tú hablabas del tema de los niños, yo también recordaba el tema de Ayotzinapa y los 43, como fue un parteaguas para el presidente López Obrador, digo, para el presidente Peña Nieto en su presidencia, y bueno, fue un tema que al final tampoco pudo resolver a tiempo y pues le costó, ¿no? Entonces aquí el tema es la sociedad, ¿vamos a reaccionar ante esto? No sé, por ejemplo, el tema de Turquía y el tema de Siria, si ahí la sociedad también jugó un papel importante o se queda más en un tema de negociación hacia arriba, no sé, Beata. Sí, no, eso claramente una negociación hacia arriba, porque en los países autoritarios como Turquía, la verdad, sociedad no tiene tanto que decir. Pero lo curioso en ese contexto, y yo creo que hay que rescatarlo mucho, es que las sociedades no necesariamente son favorables a la inmigración, ¿no? Eso también tenemos que reconocer abiertamente. Me da la sensación, y muchas veces en esos debates sobre la migración, México, etcétera, se asume que los mexicanos pues son muy generosos y aceptan a todos. Pues no necesariamente es así. Nunca ha sido así, ni en México, Más bien, ni en nunca ha ningún otro sido país. así. Nunca. Lo que Tienes dices razón. es lo correcto. Hay Sí. excepciones ahí con los españoles durante ¿Mm? la República, tras la caída de la República, algunos Ujú. sudamericanos en algún momento. Pero México es un país muy poco abierto a la migración, como tú lo has vivido, Beata, como Sí. inmigrante en México. Yo llegué en una situación muy privilegiada, entonces se vive de otra forma. O sea, pero si hubiera llegado a México como llegué a España, o sea, ¿sabes? Sin nada, sin conocer el idioma ni siquiera y teniendo que trabajar en servicio doméstico, pues me da la sensación de que me quedaría en ese servicio doméstico hasta el final de la vida y sin posibilidad, digamos, de insertarme, estudiar y digamos, avanzar. Entonces, en ese sentido, sí hay indicadores muy claros cuando hablamos de la migración y estudios que se han hecho de que México, pues la verdad es que no, está muy lejos de la avanzada en cuanto a la apertura y el trato que se da a los migrantes. Y además también otro punto que me gustaría que tocáramos en ese contexto, obviamente Estados Unidos, México, países cruciales en ese contexto, pero los países de origen de migración. Y aquí también hay una deficiencia de cooperación, sobre todo con Centroamérica, que son países de origen, de tránsito también, que no se ha logrado superar en ese gobierno. Azucena, no sé cómo tú ves ese tema de la cooperación regional, precisamente en América Latina, para atender el tema migratorio. Híjole, y acá creo que sí hay un gran déficit, pero además también aquí se mezcla el tema político, como mencionaba Carlos, el tema pues de qué país, del origen de estos países. Entonces, cooperar con gobiernos hoy en día como Venezuela, como Cuba, como Honduras, como Ecuador, se vuelve muy complicado. Y creo que eso también dificulta el papel de México, ¿no? Y yo no veo mecanismos claros. Sí, se están haciendo programas para ayudar, pero pues no estoy tan segura si cómo resolver el tema de cómo ayudar a un país como El Salvador con un presidente como Bukele, ¿no? Sí, aquí no hay soluciones fáciles. Bueno, no. El presidente de México al comienzo de su mandato propuso el plan integral para Centroamérica, algo así. La verdad es que es un fracaso. Y el programa de Sembrando Vidas también para los jóvenes. O sea, Carlos, ¿cómo tú ves ese tema de la cooperación regional, que es crucial también? Sin duda México tampoco ha cumplido su parte, lo dijiste, prometimos cosas que no hemos cumplido. El presidente pensaba que el programa Sembrando Vidas iba a retener a los migrantes. Ni le ha metido dinero, ni es claro que él tenga claro dónde vienen realmente los migrantes. No suele venir del campo, muchos vienen de las ciudades asediados por las mafias criminales. Entonces sí, no hay ni un diagnóstico claro, es algo bastante frecuente en este gobierno, y mucho menos una solución. Y los países que expulsan migrantes, como lo ha sido históricamente México, y ese es parte del genio político del observador, que la agenda la va empujando hacia adelante a una velocidad terrible y vamos dejando los problemas sin resolver. Pues lo hace, es decir, en general no es porque quieran, es por sus propias incompetencias, por su bajo nivel de crecimiento, por la inseguridad creciente. Entonces, que obviamente Honduras querría, supongo que el gobierno hondureño querría menos, el salvadoreño menos violencia, y el salvadoreño quizá lo esté resolviendo de una forma brutal, pero no es algo que se solucione con programas. Tú lo has visto en Europa también, Beata.
no hay programa que haya ayudado a contener los flujos. Al final, lo que acaba sucediendo es o los paran de forma civilizada o los paran de forma incivilizada o se ahogan en el mar. Es una tragedia. Así es, sí, efectivamente es una tragedia y lo más trágico es que me da la sensación es que no va a ser un tema de los programas electorales en las próximas elecciones, ¿no? Y eso como que hará que nuevamente tendremos que esperar una tragedia, una nueva tragedia para regresar a hablar sobre el tema. Es una perspectiva un poco triste y pesimista, pero creo que hacia eso desafortunadamente vamos. Para cerrar, Azucena, Carlos, un comentario. Sí, definitivamente parece una situación triste y pesimista en términos, como siempre pienso, las elecciones es el momento en donde se debe de rendir cuentas. Si esto sigue siendo una punta del iceberg y se suman otras cosas, pues probablemente podamos tener resultados positivos. Ojalá que así sea, porque creo que es algo que no debemos dejar pasar. Carlos. Pues esperemos que sirviera para repensar el papel de México como país de tránsito y de expulsión, pero no veo que eso esté sucediendo, tristemente. Esperando aquí tratar ese tema de migración con más frecuencia, obviamente, porque es un espacio que debemos tener también para no olvidar de este tema tan relevante, tan importante. Y con eso nos despedimos esperando la cita ya en unos 7 días. Así que muchas gracias, cuídense mucho y hasta pronto. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.